Seguimos con la señora Fabra. ¿Se aprecian cambios de conducta en esos niños que viven en esos ambientes de violencia? Por supuesto. Son niños que suelen aprender formas de relación con el mundo basadas en la violencia. Algunos adoptan los roles de la víctima y tienen muchas dificultades, pues actitudes de mucha sumisión, de dificultad para expresar sus sentimientos. Otros adoptan los roles del agresor y son muy agresivos, tienen tendencia a explotar, a no poder controlar sus emociones, su ira. También tienen otro tipo de efectos, no solo conductuales, sino efectos en la autoestima, a nivel de muchos trastornos emocionales, depresión, ansiedad, y también tienen alteraciones físicas. Las secuelas de la violencia les llegan a producir problemas en la alimentación, en el sueño, en el desarrollo físico, en el crecimiento, que van mucho más allá de solo conductas. Claro, hay un síntoma en la conducta alterada que es incluso el superdesarrollo en los estudios, ¿no? Un desarrollo excesivo en esos estudios. Sí, sorprendentemente son niños que suelen querer evitar los conflictos porque tienen muchas dificultades para resolverlos. Y además, como tienen un secreto muy grande que tienen que preservar y que no pueden explicar, tienden al aislamiento. Esto produce que, para no dar motivos de ser ellos en ningún momento el causante de un nuevo episodio de violencia, o para aislarse de los demás y esconderse de la situación, se cierran y pueden tener un rendimiento escolar excelentísimo, pero puede ser el detonante de la situación, una situación que nadie identificaría como un problema, y puede serlo. Claro, comentaba que puede influir en el desarrollo físico, pero también en el psíquico y emocional, también en el crío. Con efectos muy graves. Son niños con muchísimas dificultades para expresar sus emociones, con muchísimas dificultades para establecer después, cuando llegan a la adolescencia y a la adultez, relaciones con otras personas con iguales desde una perspectiva de igualdad, porque tienen muchos miedos, tienen muchas angustias, se sienten muy inseguros, y en las situaciones donde las relaciones emocionales tienen que jugar un papel de estabilidad, ellos no suelen tener esta estabilidad y tienen graves problemas. ¿Realmente los niños se sienten culpables de lo que ven en casa? Muchos niños pueden sentirse culpables. A veces se sienten culpables de episodios directos que ellos han vivido, y suelen tener la ansiedad y pensar que quizás sí puede estar relacionado con ellos. No es que ellos piensen que son siempre la causa directa, pero no quieren ser causa y pueden llegar a pensar en muchas situaciones, y esto es vivir con un estrés muy fuerte en el día a día, pensar que tengo que dejarlo todo recogido, que tengo que ser excelente, porque ¿y si llega papá y está enfadado? Y hay muchísimas situaciones en las que el miedo a poder recibir directamente la agresión o provocar una agresión en la madre inmoviliza y modifica todo lo que el niño haría en una situación de normalidad. Claro, ustedes sostienen que son los grandes olvidados, ¿no?, de la violencia de género. Estos niños, claro, como víctimas, digámoslo así, colaterales, necesitan también de algún tipo de tratamiento. Es que nosotros sostenemos que no son víctimas colaterales, son víctimas directas. La situación de vivencia del maltrato en el día a día es una vivencia de maltrato que uno recibe directamente, no lo recibe colateralmente. Igual como cuando pensamos que un soldado va a la guerra y esto tiene efectos en su vida porque ha vivido una situación traumática y de violencia, el niño que vive día a día en su quehacer diario la violencia tiene efectos directos, no es una víctima colateral, porque lo que le está pasando a él, y los efectos son en sus conductas, en sus emociones, en sus relaciones, y si no se le trata específicamente para que pueda recuperarse, hay muchísimas posibilidades que reproduzca el modelo, tanto sea como víctima y no como agresor. Y no solo las niñas como víctimas y los niños como agresores, sino que también hay niños que son víctimas y niñas que son agresoras. Desde la Fundación IRES se trata también a madres y a hijos a la vez, con una serie de terapias. ¿En qué consisten estas terapias? Nosotros trabajamos sobre todo en grupo,
porque nuestra experiencia nos ha demostrado que el abordaje en situaciones grupales en las que podemos compartir las situaciones que hemos vivido hace que cada uno pueda avanzar mucho más rápidamente sobre los efectos terapéuticos con los que trabajamos, trabajando cuáles son las causas que han provocado esto, trabajando las relaciones igualitarias y dando herramientas a las madres para que puedan visibilizar las necesidades de sus hijos y sepan cómo responder a las necesidades de sus hijos, y a los hijos para que puedan superar los traumas que ha provocado en ellos la violencia y tener más estrategias para resolver mejor las relaciones con iguales, con adultos, y tener más estrategias de negociación de conflictos y de asertividad en el futuro. Señora Fabra, a mí me gustaría acabar con un mensaje optimista, positivo, para todos esos niños que están sufriendo, digámoslo así, la violencia de género directamente. La violencia tiene que desaparecer, y además quien vive en una situación de violencia puede recuperarse de ella, por lo que es importantísimo que todos los niños, todas las familias, todas las personas que conozcamos situaciones de violencia, tenemos que intentar que salgan a la luz, que se conozcan, que se les pueda atender, porque es posible vivir sin violencia. Pues muchísimas gracias, Nuria Fabra, por habernos acompañado. Gracias a vosotros por vuestro espacio. Bueno, pues vamos a seguir con más cositas.